Estas reflexiones que hoy voy a presentar aquí son el resultado de un proceso de construcción y de aprendizaje interno, lo que ha sido el rescate de la raíz más profunda de una política juvenil, profundamente comprometida con la independencia y con los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar. Aprendizajes donde nosotros hemos tenido el privilegio de estar como alumnos del comandante supremo Hugo Chávez, en su proceso de construcción y diseño de lo que hoy vamos a compartir en esta sesión especial. No es Douglas Hover quien está aquí, sino una generación merideña la que está hablando el día de hoy. Es una juventud que se encuentra al frente y gracias a la revolución estamos aquí para hablar con voz firme, sin temerle a nadie y para seguir haciendo patria. Hoy el orador de orden es la juventud bolivariana del Estado Mérida, la juventud patriótica, la juventud chavista, y con dignidad hablo en nombre de ella. Agradecido con usted por todo el apoyo, Presidenta Niloa Delgado, para que hoy tengamos la oportunidad de estar aquí 203 años en este hermoso salón de sesiones heroínas de Mérida. Espacio para el pueblo de Rivas, para el pueblo de Mérida y de Venezuela. Ciudadana Presidenta, juventud merideña, déjenme informarles que hoy no he venido solo. Me acompaña una hermosa figura de la Virgen vencedora, la Virgen Inmaculada Concepción, la bendición de Dios y esa Virgen que es la misma que acompañó en aquella batalla de la victoria a José Félix Rivas, cuando sobre las 4 de la tarde entraba en aquel templo e implorando cuando se veía derrotado, esa misma imagen es la que ustedes ven aquí. Esa bendición que consideró Rivas cuando se incorporó a las tropas de Vicente Campolías en aquella batalla épica que es la que está aquí. Quiero saludar a los diputados del Consejo Legislativo de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, a la juventud militante de la patria presente aquí en esta tarde hermosa merideña, al pueblo, al poder popular, invitados e invitadas especiales. Quisiera comenzar este discurso que traigo el día de hoy citando a nuestro gigante. Creo que a él le debemos estar aquí el día de hoy. Es la historia viva la que nos convoca. Es la llama sagrada de la patria que nos convoca. Y con él quiero empezar mis palabras. El comandante Hugo Chávez, cuando habla de historia, citaba el historiador Max Bloch en una entrevista que le hace Ignacio Ramoré en Mi primera vida. Dice Chávez, la historia es como el ogro de las leyendas. Donde huela carne humana, ahí está su presa. Soy, como dice Bloch, carne humana. Fui arrastrado por el ogro de la historia y hecho pedazos por él. Los dientes de la historia, o para no poner la historia como un ente agresivo, los brazos de la historia me envolvieron. El huracán de la historia me aspiró, dice Bolívar. Soy una brisna de paz que, arrastrada por el viento del huracán, yo soy sumido en el huracán, en un río invisible. En este aire lleno, óigase bien, dice el comandante Hugo Chávez, en esta brisa que mueve las matas, en este calor de esta sabana, percibo esa historia, la palpo y siento porque en esa historia nací. Si en esta historia nació Hugo Chávez, compañeros, hoy nosotros volvemos a nacer 203 años después, también con la inmortalidad de general José Félix Rivas. Así convocando la historia que hacen los pueblos, la historia que la escriben los pueblos que se entregan y sacrifican. Nosotros también aquí, 203 años después, y con el comandante Hugo Chávez, queremos hacer entonces este merecido homenaje a nuestro general José Félix Rivas. De tal manera que es necesario entender por qué Rivas va a parar en el lugar de su muerte, por qué le toca ese destino final, aunque trágico, es también su siembra definitiva de la inmortalidad. Es el estudio de la rebelión popular que se resalta de manera poderosa la labor de Bolívar, pues además de sostener nuestros libertadores una guerra a muerte con España, mantenían una lucha contra los mismos venezolanos que peleaban por la libertad social. El libertador ha tenido que ser un hombre extraordinario, superior para haber podido resistir a aquella oleada de sangre, imponerse y dominarla, haciéndola suya para luego ir a luchar contra la autoridad despótica del rey de España. Él supo aprovecharla y domarla como un potro cerrero y hasta llevarla por las vías de la independencia de la patria. Y hay que señalar que esa rebelión fue un movimiento tanto y más sangriento que la misma Revolución Francesa. La rebelión es un hecho venezolano,
provocado por condiciones extrañas a nuestra verdadera conciencia nacional, tal como fue el clasismo colonial, pero nunca por estar aquellos sangrientos lanceros en contra de la patria que los vio nacer. Los hombres de Bolívar y de Boves luchaban regando generosamente su sangre por ideales, aunque aparentemente distintos, convergían en la libertad. Por eso hay que entender, donde la fuerza patriótica liderada por Bolívar, por el general José Félix Rivas, chocaba de alguna manera con un grupo de venezolanos que reclamaban libertad social, pero que el imperialismo español en aquel momento se aprovechaba con la tradición de un Boves, que aunque se olvidó también de las contradicciones, de las desigualdades, de la injusticia, supo convocar y manipular también el reclamo justo de nuestros esclavos, de nuestros indios, de nuestros pardos, y los aglutinó. Y fue una lucha terrible, en última instancia, entre venezolanos, pero que en definitiva eran los patriotas los que tenían la claridad estratégica de que Venezuela iba a ser independiente por siempre. Solo quisiera nada más reflejar un extracto de un pasaje de cómo Rivas llega a Tucupido, lugar de su muerte, marcado para siempre tierra sagrada, donde se corrió la sangre de José Félix Rivas. Rivas ha tenido que huir precipitadamente por las montañas del Tigre y Barcelona. Tenía la intención de atravesar todo el territorio de los llanos y del centro para dirigirse a Barquisimeto, donde erróneamente suponía Urdaneta. Rivas creía que estaba Rafael Urdaneta en Barquisimeto y planteó este recorrido. La travesía estaba llena de peligros. Quizás mucho mejor hubiese sido emigrar con el Libertador a organizar la vuelta con mejores posibilidades de triunfo. Pero ya era muy tarde y no le quedaba otro recurso que hacer frente a las circunstancias. Sin mayores contratiempos pudo atravesar los llanos que hoy forman parte del estado de Anzoátegui, comiendo hierbas y raíces y durmiendo en los bosques, cerca de las serpientes que se deslizaban entre las piedras y los ojos amarillos de los tigres que lo observaban en la oscuridad. Así llegaron los primeros días de enero a un lugar situado a pocos kilómetros del Valle de la Pascua, denominado Las Dos Palmas. Allí Rivas envió un esclavo que lo acompañara a que buscase noticias y alimentos. El esclavo fue traicionado por otro esclavo llamado Concepción González, el cual fue conduciendo a las autoridades realistas hasta el sitio en donde estaba refugiado el jefe patriota. Cogieron a Rivas profundamente dormido y después de que lo hubieron maniatado, le llevaron al pueblo escarneciéndole con obras y palabras indecentes. Desde allí, bien amarrado con mecates, le llevaron a Tucupido y el mismo día de su llegada, un 31 de enero, le fue cortada la cabeza por orden del Sambo Barros Ola y enviada por Barcelona a Caracas. Fue expuesta en esta última ciudad en una horca en medio de 2 escuadrones de caballería y de brigada de artillería. Triste ha debido ser aquel espectáculo. El pueblo caraqueño recordaría los días de 1811, plenos de ardor y de esperanza, al ver aquella cabeza de color, cera salpicada de coágulos, con el gorro encarnado de la sociedad patriótica. Aún frescas estaban las palabras de Coto Paul, aún resonaban encima de aquellos muros y ruinas por entre la multitud silenciosa, como un profeta letanía. Aquel prócer, Rivas, tenía 39 años. Pero ahora nos preguntamos, ¿por qué hay un ejemplo? ¿Por qué hay un imán? ¿Por qué hay una identidad que nos atrapa y nos convoca, que nos envuelve en Rivas? Solo es posible por la energía vital que puede tener un joven que trasciende aún físicamente y nos sigue convocando 203 años después con su espada levantada. Por eso es importante tener siempre claro la entrega, la hidalguía que una juventud que hace 203 años asumió por nosotros. Tenía 39 años aquel prócer y ya para entonces contaba con heroicas páginas para el recuerdo de las y los jóvenes de esta patria venezolana. Pero en este 2017, allá en Caracas, el 12 de febrero, estuvimos celebrando los 203 años de la batalla heroica de la victoria. Rivas y los jóvenes que lo acompañaron fueron capaces de derrotar con inferioridad de hombres a José Tomás Boves. Estudiantes y seminaristas empuñando las armas de la naciente república lograron uno de los episodios más grandes de nuestra historia patria. Quise traer a este Rivas así y no recordarlo como siempre lo recordamos todos los febreros de todos los años. Ese dantesco asesinato de hace 203 años que perpetró el imperialismo español, la traición, los godos que se resistían al cambio definitivo de la patria. Porque lo dijimos así, si Rivas tuvo el mismo destino que le tocó a Tupac Katari cuando tiraron sus brazos y piernas con caballos para así desprender cada uno de sus miembros
Y Tupac Katari nos dijo en aquel tiempo, en el Perú: me voy, pero regresaré hecho millones. 203 años después, camaradas, aquí está arriba, al igual que Tupac Katari, hecho millones. En Mérida somos nosotros los vencedores y vencedoras de esta patria, de esta época, de este tiempo, que le decimos a aquel que su muerte no fue en vano, que su grandeza, que su gloria, que su coraje, que su hidalguía hoy nos honra y nos llena en el alma, y el espíritu de esta llama que lleva y alimenta por siempre la revolución bolivariana y esta generación de oro que la decretó el presidente, comandante eterno, Hugo Chávez. Nosotros creemos que cumplimos con él también, no solamente en el monumento, sino fundamentalmente en la obra, en el valor, en el espíritu, en el ejemplo, en la estirpe libertaria, en esa línea de oro que el comandante Hugo Chávez siempre nos hacía énfasis en la juventud. Estamos viviendo un ciclo de oro, compañeros, juventud merideña. Es la independencia definitiva que comenzó hace 203 años, la que le toca a esta generación definitivamente saldar. Por eso decimos que esta línea consta de varios elementos. Uno de ellos es la amenaza del planteamiento geopolítico imperial. El de ayer representó el imperialismo español, que nos impuso el rol de proveedor de materia prima barata, y el de hoy ha expresado el imperialismo norteamericano, el cual ha pretendido reducir a Venezuela a un mero proveedor de hidrocarburos o petróleo barato. Para los patriotas del siglo XIX, el desafío histórico fue romper esa lógica. Para los patriotas del siglo XX y XXI, el desafío ha sido el mismo. Y lo hemos asumido. Es por eso que con violencia con la que el imperialismo español se expresó durante aquellos terribles años, 1814 y 1815, se revive hoy en el manejo que el imperialismo norteamericano pretende hacer respecto de nuestra decisión de alcanzar la independencia absoluta y la gran patria latinoamericana y caribeña. Fue el año 1814, ciertamente, para la independencia, hace 203 años, muy duro y exigente y de extraordinarias situaciones. Pero hay que reflexionar algo, camaradas, compañeros. También para nosotros el 2016, sin lugar a dudas, también tiene un alto significado de sacrificio, de embestida del imperialismo y sus lacayos. No fue solamente el de hace 203 años atrás, sino también ese año 2016 que recién culminamos. Es necesario recordar las dificultades y dolorosas situaciones en las que la oligarquía y burguesía parasitaria buscaron, a través de la guerra económica, como bandera, activar de manera frontal medios de desestabilización para destruir y demoler la revolución bolivariana y la democracia venezolana participativa y protagónica que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Son los mismos del golpe de Estado del 2002, del paro petrolero del 2003, de las guarimbas del 2004, 2005 y 2013, los que causaron la muerte de 14 venezolanos aquel 15 de abril del 2013, cuando recién por voluntad soberana del pueblo venezolano escogíamos como presidente a Nicolás Maduro Moros para continuar el legado del comandante Hugo Chávez. Fueron los mismos que el año 2014 asesinaron a 43 venezolanos y venezolanas en la locura golpista llamada La Salida. Son los mismos personajes, aquella estirpe goda y mantuana que se resiste a ser soberana, a ser independiente, a ser libre, la que 203 años después convive y resiste con las mismas prácticas, con la misma locura, con la misma irracionalidad, pero sobre todo, camaradas, con el mismo odio. Eso no fue suficiente. En el 2014 tuvimos que recibir una terrible y dolorosa pérdida física de uno de los más virtuosos y valientes líderes de la juventud venezolana, como lo fue nuestro hermano Robert Serra, hijo de nuestra revolución bolivariana, hijo del comandante Hugo Chávez, y que esta juventud se encargará de honrar por siempre como Rivas en Robert. Pero en este año 2017, nuevamente se desata desde el imperialismo norteamericano y desde la oligarquía venezolana la guerra contra Venezuela, la guerra contra este pueblo noble, la guerra contra estos humildes que hemos decidido tener una patria. Este año 2017, camaradas, lo recibimos en plena batalla por nuestra independencia y soberanía. La guerra no convencional declarada desde adentro y desde afuera de la revolución bolivariana nos obliga a redoblar el paso del trabajo y defenderla férreamente para defender nosotros lo conquistado hasta ahora. ¿Qué podemos esperar de la guerra económica? La imperiosa demanda de hidrocarburos en el mundo ha impedido que Venezuela sea víctima de un bloqueo en forma como el que se ha tenido como se tuvo contra el azúcar cubano, como la iniciada contra el Chile de Allende,
la guerra económica contra Venezuela, compañeros, incluye cercos en la distribución de bienes de primera necesidad. Óigase bien, si lo que estamos pasando no es tal cual la escasez estratégica, pánicos mediáticos sobre el desabastecimiento, sobrepeso, usuarios y especulativos e impuestos premeditados por el sector privado, importador y distribuidor. También incorpora escasez disparada por el contrabando de extracción, bloqueo en las comunicaciones, ataques informáticos contra las redes digitales y los sistemas de producción y las industrias básicas, medidas de confiscación contra las reservas de Venezuela, congelación de cuentas privadas en el exterior, masivo financiamiento de ONG que financia actos terroristas en nuestra patria, desangramiento intensivo de la economía, otorgamiento de dólares preferenciales a empresas fantasma que lo invierten en importaciones ficticias. Por eso no es casual que los enemigos de la patria ahora activen toda clase de fórmulas conspirativas, desde rebajar artificialmente los precios del petróleo, como lo están tratando de hacer ahorita, pretendiendo frenar las políticas de inversión social del gobierno bolivariano. Pero ya lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, también lo dijo nuestro comandante Hugo Chávez en su momento de dificultad. Si hay algo que no se negocia aquí en Venezuela es el derecho de este pueblo a tener lo que requiere, lo que necesita. La inversión social no es algo que se negocia, no es algo que se transa en los ajustes económicos que el capitalismo plantea a las economías. El modelo de gobierno bolivariano venezolano pone al ser humano en el centro de todo, es la razón de ser. Por ello aprovecho la oportunidad, pueblo del Estado Mérida, para expresar en nombre de los y las jóvenes del Estado Mérida toda nuestra solidaridad y apoyo irrestricto al compatriota y hermano Tarek El Aissami, a quien han querido calumniar y vilipendiar el imperialismo norteamericano por su decisión inamovible de defender esta sagrada tierra. Yo le quiero hacer mención a este hermano de la vida, líder, vicepresidente de la República, soldado de esta patria, en nombre de esta generación, porque él mismo lo ha dicho, que esta última instancia no es el nombre de Tarek El Aissami, sino es la moral y la dignidad de la revolución bolivariana. Pero esta generación, la generación de oro, tomará ejemplo de la generación del 4 de febrero, que ha tenido aún 23, 25 o 29 años, salió una madrugada con el comandante Hugo Chávez a tomar el fusil y a pelear nuevamente por un futuro que nos trajo hoy aquí 25 años después. Ahora bien, podemos reconocer errores, podemos reconocer algunos problemas que ciertamente tenemos. Pero sin lugar a dudas, las cualidades, las condiciones, las fortalezas, las oportunidades, las condiciones de igualdad, de justicia, de la inclusión que hoy tiene esta juventud son totalmente distintas a la juventud de muchos de los que están aquí. A quienes, como decía el comandante Hugo Chávez, les secuestraron y les robaron el futuro. Y como le robaron el futuro, les tocó en ese momento duro de los años 90 asumir nuevamente un rol por el futuro de los hijos. Muchos de la edad de los que estamos aquí y a los que solo les tocaba darle un beso o un abrazo o quizás el último adiós, porque muchos compañeros ese 4 de febrero entregaban y daban nuevamente la sangre por el destino de este país. Esta juventud les agradece a esa generación del 4 de febrero, pero también les reafirma con conciencia seguir haciendo patria de Bolívar, seguir haciendo la patria de Hugo Chávez, seguir haciendo indetenible a la revolución bolivariana. Honor al compañero Robert Serra y a todos los caídos a lo largo del camino a seguir venciendo. Nos toca responder con el destino que nos convoca nuevamente en esta etapa de la revolución, a poner nuestra fuerza. Estar hoy acá nos llena la carga histórica que evoca la convicción patriótica de Rivas, la cual sostuvo hasta su último aliento. Así como la juventud de la década de los 90 tuvo como desafío tomar el poder para ponerlo al servicio del pueblo, sacrificándolo todo en gestas heroicas como la del 4 de febrero y la del 27 de noviembre de 1992 y asumiendo su carga histórica bajo la conducción del gigante Hugo Chávez, hoy nuestra juventud tiene un desafío determinante para el porvenir de la patria, el de acompañar al presidente Nicolás Maduro y levantar una economía productiva que trascienda las fórmulas comerciales especulativas con lo cual hoy se nos quiere chantajear y destruir. Creo nuevamente la gloria y la libertad nos convoca, compañeros, y nos abre las puertas de la historia. Decía Salvador Allende en 1973, más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre nuevo, el hombre libre. ¿Cómo comparar quienes pretenden decir que los años de la década de los 80,
que los años de la década de los 90, de las peinillas, de la ley de vagos y maleantes, que tanto nos recuerda nuestro compañero Héctor Rodríguez, de la represión, de la muerte de los dirigentes estudiantiles por reclamar el pasaje estudiantil, que está bastante de moda en estos tiempos, el derecho gratuito a la educación, al liceo, a la universidad, puede ser comparable con las condiciones y garantías plenas que hoy la revolución ha dado a esta juventud. Nosotros perdimos el miedo, camaradas, juventud, perdimos el temor de hablar. El comandante Chávez, si algo nos ha enseñado a este pueblo es hablar, si algo ha enseñado a este pueblo es a decir la verdad y a defenderla y morir por ella. Por eso no nos intimidamos ante nada ni ante nadie, ni amenazas de sanciones, ni amenazas de bloqueo, ni amenazas de desestabilizaciones en el orden económico, político o social. Finalizando, compañeros, le decimos que no tenemos opción entre vencer o morir, como ciertamente lo dijo, y el pueblo venezolano otra vez en el 2017 va a vencer. No hay opción entre vencer o morir. Vamos a seguir venciendo y a seguir teniendo patria. Juventud bolivariana, seamos luz del mundo y sal de la tierra. Nosotros sigamos haciendo la historia y que otros la escriban en un mundo mejor. Gracias Mérida, gracias a la Revolución Bolivariana por la oportunidad que le ha dado a esta juventud de decirle que amor con amor se paga, que seguiremos teniendo patria. Ante cualquier circunstancia, mayor unidad. Ante más intervenciones, más lucha. Ante más agresiones, más batalla. Y ante las dificultades que nos plantea el enemigo, más victoria. El año 2017 será nuevamente de victoria con la juventud, al frente del presidente Nicolás Maduro. Hoy, que me han hecho el día de hoy, en esta tarde merideña, hasta la victoria siempre, queridos compañeros y compañeras. Nos seguimos viendo en el camino de la revolución. Se les quiere. ¡Que viva José Félix Rivas! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva la juventud de la patria!